Hola, bienvenidos a One Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos muy felices de recibir en el estudio a este humano nacido en Caracas, Venezuela, DJ, productor musical, organiza fiestas, creativo, coleccionista de vinilos, recolector de rarezas musicales, cofundador de Noche Negra, Carlos Pox. ¿Cómo estás? Qué bien, wow, qué buena. La mejor introducción que me han hecho en la vida. ¿Cómo estás? Muy bien, güey, contento. Qué bueno. De estar acá, súper. ¿En qué andas estos días? Pues, güey, siempre en la música, poniendo discos, produciendo música, componiendo cosas y pues organizando la fiesta. Siempre estamos, como tenemos una al mes, como que ya se acaba una y la siguiente viene ahí mismo y ya estamos pensando en la próxima, ¿no? ¿Cómo empezaste a organizar fiestas? Güey, básicamente porque no tenía dónde tocar. Entonces yo voy a hacer mi propia fiesta para tocar. Muy sí, bien. claro, güey. Es como que bueno. Venezuela. En Caracas, sí. ¿Cómo fue la primera? En esa época, güey, ya producía electrónica. Producía como deep dubstep o bass music. Y eran cosas que casi nadie estaba haciendo o no, y era raro. Donde tocaba, ya estaba acostumbrado a vaciar las pistas de baile. Siempre quedaban como 3 personas así, ¿sabes? Que les gustaba. Y de hecho, empecé a ser DJ para poner mis rolas. Porque empecé como productor. Yo no sabía mucho del mundo del DJ. Y por suerte empecé a mezclar con vinilos y con tornamesas. Y luego con el Traktor conectaba los timecodes y siempre usaba tornas con el timecode para poder pasar entre vinilos pero mi motivo principal era poner mi música. Entonces producía como deep dubstep y cosas como muy inspiradas en el dub y como, ¿sabes? Muy con muchas influencias de South London de esa época de los 2004, 2006, o sea, un montón de productores y todo. Y de hecho Pox viene inspirado en ese tipo de acas de productores de esa escuela, ¿no? Digamos. ¿A poco? Sí, güey, sí. ¿Tenías que sacarte un sobrenombre o qué? Sí, no, y que Carlos Mayoral, no sé, ¿verdad? No, en esa época, no sé, tenía que 21 años, güey, algo así, Okay. 21, 22, sí. ¿Y cómo llegaste a Pox? De la palabra positivo viene Pox, Posi, Poxy, y se quedó Pox, así, y nada, lo alteré ahí, le puse una Z y se quedó así, güey. Nunca me lo he cambiado, o sea, y tengo mi mail y es PoxDubs, tal cual, por eso mi email es PoxDubs, o sea, D-U-B Z como Dubs, de Dub Music. y cada vez que voy al banco o algo, es que tengo que explicar mi mail. Sí, pero lo tengo así, güey. Bien, manteniéndote leal. Sí, totalmente. He pensado en cambiarlo en algún momento o algo, pero digo como, ya, o sea, ya es una acá interesante y ya fue. Y es sencillo, güey, o sea. Sí, exacto. ¿Y te acuerdas de él? Sí, pero hay gente que no. Bueno, todo el mundo a veces pone Pox con X, Pox con S, con K, CKS. O sea, ya me da risa, ¿no? Y de hecho, hasta he salido en artículos con el nombre mal escrito en revistas, cosas. Y yo como, ay, bueno, ya me da... Antes era como una... era como horrible. Y después dije, ay, ya, no me importa. O sea, la música habla más que... Sí, exacto. Sí. Oye, ¿cómo empezaste con la música? Güey, a ver, sí estaba un poco... Empecé a los 18. No soy de esas personas que desde los 6 años estudié piano. Mozart, era un Mozart, ¿sabes? Para nada, en verdad. Empecé como tarde. Me gustaba mucho la música. Siempre me gustaba escuchar de todo. O sea, qué sé yo, recuerdo cosas antes de entender antes de empezar a estudiar y a producir, porque empecé estudiando ingeniería de audio y música a la vez, cuando tenía 18 años. En una etapa de mi vida en la que estaba absolutamente perdido. O sea, no sabía qué hacer con mi vida. Entonces, previo a eso, no sé, güey, me encantaba Björk, escuchaba Radiohead, escuchaba Portishead, escuchaba jungle, escuchaba, güey, acid techno, habían fiestas o sea, como que sí, me gustaba el reggae muchísimo, oía mucho reggae, no sé, Israel Vibrations, güey, Bob Marley, Steel Pulse, o sea, todo eso me gustaba previo
a decidir que iba a ser músico. Y para mí, o sea, cuando no entiendes cómo se hace la música, recuerdo en esas épocas, para mí era algo mágico, era imposible. O sea, era como... O sea, me acuerdo cuando escuché Kid A por primera vez de Radiohead, fue como... Me voló el cerebro. O sea, si este disco, ¿de dónde salió, no? Previo a entrar en todas las otras cosas, no sé, güey, Aphex Twin, Birds of Canada, son cosas que siempre me han influenciado, ¿no? Y que todavía son influencias grandes para mí, ¿no? Y recuerdo estar oyendo ese disco de Radiohead y pensar, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo un CD suena? Porque obviamente el vinilo ya era algo como, en esa época, todo el mundo oía CDs o ya cuando descargabas y CDs originales, etcétera, ¿no? Entonces me empezó a preguntar yo, pero ¿cómo hicieron esto? No, me preguntaba yo, ¿cómo llegas a un CD? ¿Cómo se llega? Y recuerdo vi una escuela que se llama Taller de Arte Sonoro en Caracas, un lugar increíble. Y güey, fui a preguntar si podía estudiar ahí ingeniería de audio y tal. Y me dijeron, bueno, sí, te tienes que inscribir. Hay que hacer una especie de examen de... Y, güey, hice todo mi donde empecé ahí. Y a la vez empecé a estudiar música y de ahí no he parado. O sea, desde que tenía 18 años. ¿Cómo ha ido cambiando? Oh, wow. ¿Desde que tenías? 18. 18. Y es lo único que he hecho. Es lo único que me he dedicado en mi vida. Hacer música, producir música, poner música. Y ya. ¿Ha sido difícil? Por momentos sí. Por momentos hasta te desanimas, ¿no? Pero luego... Cuando te desanimas, siempre pones un disco o pones una canción que te dice, ya, por eso hago esto. O sea, no podría hacer otra cosa, o sea. ¿Con qué canción te pasa eso? Con muchas, o sea, con muchas. Hace poco, es que depende del estilo, pero me pasa mucho con Fela Kuti, cuando oigo Fela Kuti, que digo, esto me inspira y no me voy a parar, o sea, no voy a parar nunca. Y la historia sobre todo de gente como Fela Kuti, como John Coltrane, Alice Coltrane, Bob Marley, gente que me parece, ¿sabes? No sé, güey, extraterrestres, así, por su mensaje, porque una cosa es ser bueno en un instrumento o ser un buen intérprete, porque estudias mucho, estudias un montón, etcétera. Pero otra cosa es tocar el alma de alguien, así, güey, con todo tu ser, ¿no? Con tu forma de ser, con tu mensaje, con tu bla y todo eso. Entonces, como que... Bueno, y es que Fela Kuti está poderosísimo, güey. Es que todo es un estilo de vida completo, ¿no? El mensaje me llega muchísimo, pues, y también como que yo habiendo crecido en Venezuela y como un montón de cosas que luego entendiendo y leyendo acerca de su vida y viendo documentales y es como, o sea, es la misma historia, o sea, políticamente, la violencia, países como petroleros ricos que X, ¿no? Muchas cosas que veo como que, wow, ok, eso me suena, ¿no? Entonces, me inspira, pues, también, me inspira mucho, pues, y como lo que logra con una banda muy grande de mucha gente engranando, haciendo cosas sencillas, pero todo eso como una súper, ¿sabes? Un súper ente sonoro. Me fascina analizar eso, ¿no? Como escucharlo se siente súper poderoso. ¿Cómo fue crecer? ¿Cómo fue crecer en Venezuela, güey? Fue divertido. Fue bastante divertido, en verdad. Yo creo que yo llegué... o crecí en una época muy interesante y en una zona muy bonita también, pero es algo que te distorsiona la realidad del mundo completamente haber crecido en un país como Venezuela. Te distorsiona por miles de cosas que uno no... Porque era un país como muy rico que poco a poco fue perdiendo esa riqueza y te acostumbraste a cosas que veías como muy normales que en verdad no lo son para el resto del mundo, ¿no? Era un país que ¿cómo te podría decir? Cosas de racismo, por ejemplo. O sea, era como somos tan mestizos, es tan variado. Cualquier persona puede ser venezolana. Cualquier persona, literalmente. Porque tuvo mucha migración también. De verdad es un paraíso súper, súper hermoso. Cosas como... No sé, yo crecí en Caracas. Estoy en pleno trópico. O sea, literal había una montaña y el Mar Caribe. O sea, yo llegaba al Mar Caribe en media hora conduciendo y era normal irte a La Guaira, al puerto de La Guaira. Era algo normal.
Entonces es una ciudad como playera, más no playera, como muy avant-garde en su momento y muy avanzada, con mucho arte, con mucha naturaleza. O sea, de verdad es un lugar como muy paradisíaco. O sea, y tú piensas que todo el mundo es así de alguna manera cuando creces así. Y claro, no tienes estaciones. Nunca, la temperatura promedio es como 25 grados. O sea, siempre está fresco, siempre está como muy... Y eso, claro, afecta el mood de la gente, ¿no? Todo el mundo siempre está como muy relajado, en cuanto a mood en comparación a cuando ya empiezas a viajar y empiezas como a entender otras culturas y otros lenguajes, otras cosas, ¿no? Como que muy caribeña la vibra dentro de todo, más no estás en el Caribe completamente porque Caracas es como una ciudad que, ¿sabes? En algún momento tuvo el metro más avanzado del planeta, como de un país petrolero pequeño, como con una producción petrolera inmensa, cosas como que, güey, llenar el tanque de tu coche de gasolina era más barato que comprar agua, o sea, entonces ya te empiezas a dar cuenta que hay como unas disparidades. Y era una época donde decías, güey, la gasolina es súper barata, pero no consigues coches. O sea, entonces es como... Es muy extraño. O sea, es una realidad paralela absolutamente confusa para el resto del mundo. La gente que todavía vive en Venezuela creo que está absolutamente con una visión distorsionada de la vida en general y de cómo vivir en sociedad por muchas razones. Y luego, pues, sí se sintió como una violencia que fue escalando y escalando y escalando hasta que la ciudad más violenta del mundo, básicamente. Así de sencillo. ¿Por eso te fuiste? Sí, sí, el 90% de las razones fue por la violencia. Porque dije, no me voy a sumar a esto, ¿no? Porque ya te pasan cosas, te pasan cosas hasta que dices, no, ya, o sea, esto no es para mí, pues. O sea, mi ciudad me expulsó, me botó, güey. Así, yo siento que ese país me dijo, vete de aquí. Así de sencillo. Y en verdad creo que si me hubiera quedado en Venezuela, no hubiera perdido un montón de... O sea, creo que me hubiera quedado también con la visión distorsionada y con la... Uno siempre... Y hay algo que siempre digo, uno siempre tiene que irse de donde nace. O sea, tienes que moverte, tienes que experimentar otras cosas, tienes que... En general, eso le hace bien a todo el mundo, o sea. En la última parte que estuviste en Venezuela, ¿qué estabas haciendo? Estabas haciendo música también, ¿no? Siempre, sí, de hecho. ¿Electrónica? Sí, de hecho en esa época terminé un LP antes de irme de Venezuela, que nunca salió. Eso está ahí guardado. Wow. De 9 canciones, todo conceptual. Y el LP se llama Tropidark. Y la idea era como que cada una de las canciones es una de las letras. Que de hecho, cuando lo pones en iTunes se ve Tropidark la palabra completa. Entonces es T-R-O-P, E-P, no sé cómo, D-A. Y claro, era como yo expresando lo que ya sentía de que sabía que me iba a ir de Venezuela y viendo como un paraíso tan hermoso se destruyó, güey. Ya se veía una decadencia muy fuerte. Estoy hablando de entre 2013 y 2014. Y ya veías una decadencia de algo como que... Y entonces, claro, ves ese paraíso hermoso, como con una naturaleza hermosa y lleno de propaganda política horrible, lleno de basura, ya como que, güey, las calles destruyéndose, o sea, y creo que eso solo ha empeorado. Yo no he regresado, desde que me fui en 2014 no he regresado, pero, o sea, no creo que haya mejorado objetivamente. Y es como esto, es como toda esta tropicalidad que todo el mundo lo considera como, o lo percibes como algo agradable, feliz, colorido, bonito, etcétera, pero con toda la oscuridad que hay, ¿no? ¿Sabes? Y toda la gente, ahí como que la gente tenía muchas motos, hasta yo tuve moto en algún momento, y, güey, o sea, eran demasiados motorizados y casi todos los motorizados, pues, eran básicamente el perfil de la gente que era más peligrosa o violenta de alguna forma. Y había demasiados motorizados. Era una cuestión muy... Y luego ves cosas que si en Nigeria y digo, claro, así era donde yo vivía, ¿no? O sea... ¿Qué me dirías que no podemos entender aquí en México de Venezuela? De lo que se percibe, de lo que se ve en las noticias, de lo que a simple vista se puede percibir. ¿Qué me podrías decir? Güey, es muchísimo peor de lo que parece. Está horrible, o sea, en verdad. O sea, en verdad sí es algo que
Es inexplicable. Es que parece de mentira. Parece de salido de un cuento de terror. O sea, una de las últimas noticias que vi acerca de Venezuela era como que la violencia bajó, pero porque las balas están muy caras y no pueden comprar balas. O sea, imagínate al nivel de distorsión, de locura. Y ya yo veo eso y ya yo digo... Ya ni siquiera lo siento parte de mí, de alguna forma, ¿no? Ya lo que pasa... Yo siento que en mi país o donde yo crecí ya no existe. Ese lugar desapareció. Wow. Ahorita queda otra cosa que le llaman igual Venezuela, pero yo creo que hay que cambiarle el nombre a ese territorio y empezar de cero. Y no sé, güey. Sí, resetear. Sí, hay que hacer un reset. Sí, 100%. De ahí te fuiste a Londres. Sí, güey. Directo a Londres sin haber visitado antes ni nada. Y llegué a estudiar inglés, pero en verdad mi plan era quedarme viviendo en Europa, pero fue completamente imposible, ¿no? De hecho, fui a estudiar inglés y ni siquiera pude estudiar porque Venezuela no me aprobaron como mi dinero para poder estudiar y tal. E igual me habían aprobado la visa y pues me quedé allá. Me quedé un año. Un año. Intentando quedarme. Me encantó Londres, o sea, me enamoré. Y hice grandes amigos con los que todavía estoy en contacto y siento que ese poco tiempo en una ciudad tan... ¿cómo te digo? Es una ciudad que te influencia desde todos los puntos de vista, creo yo, en general. Y pues me gustó mucho. Me hubiera gustado quedarme viviendo allá, pero no funcionó. O sea, no funcionó y no me iba a quedar ilegal en ningún lado, sinceramente. Entonces, de ahí literalmente no quería volver a Venezuela y pues caí en México, güey. Y aquí estoy desde hace 4 años. ¿Cómo caíste aquí? Güey, viendo como que quedarme en cualquier lugar de Europa era muy complicado. Era mucho dinero, en verdad, el presupuesto para mudarte de país es algo serio. O sea, no es como que... Y pues estuve viendo como que me hablaron muy bien de México. Tenía, de hecho, como 2 personas que conocí acá. Me habían hablado bien de este lugar desde antes de irme a Londres. Y me habían dicho, pues, que también como artista habían oportunidades, etcétera. Hablé con un amigo que estaba trabajando en un estudio acá y que se llama Rob Castillo y que también es DJ ahorita acá y sigue así, hace fiestas, hace cosas y tocamos juntos bastante. Y nada, me comentó cómo era la onda, etcétera, y cómo que, o sea, si habían como ciertas o un poco más de flexibilidad con inmigrantes, de alguna manera. Y nada, dije, bueno, voy para allá. Lo peor que puede pasar es que no me guste y me vaya a otro lado. Y pues ya me naturalicé, soy mexicano legalmente. ¿Encuentras o ves paralelos entre Venezuela, México y así? Claro, claro. Sí hay muchos, pero también hay muchas diferencias. O sea obviamente yo sentía en parte que México era latino, pero México es México. Tiene una identidad demasiado mexicana. O sea, como que siento que hay una conexión como también depende, ¿no? Como en el Caribe, etcétera. Como que, Colombia, Venezuela, Panamá, no, hasta los brasileños, ¿no? Pero cuando llegas a México te encuentras algo completamente diferente. Y yo... O sea, cosas como que obviamente yo siempre voy a tener acento ya donde vaya en el mundo. Cualquier idioma que hable, todo el mundo me va a preguntar la pregunta de todos los días de mi vida, ¿de dónde eres? Sí. Siempre, de donde esté en el mundo. O sea, entonces claro, dependiendo del continente, la gente me va a asumir que soy de un lado u otro y en verdad porque traigo un mestizaje como muy variado también. Como que tengo cosas europeas, tengo cosas probablemente africanas, no sé, indígenas, qué sé yo, güey. Que tendría que hacerme. Me quisiera hacer algún examen de estos de ADN. Sí. Y por supuesto, llegas acá y llegué... Yo he refinado mucho y he relentado mi manera de hablar ya viviendo en México. Porque nadie me entendía. Cuando llegas acá... Y llegas hablando, yo hablo español, sí, claro. Y empiezas a hablar y te dicen, ¿mande? O sea, así como... ¿Cómo dijiste? Sí, exacto. Say it again. O sea... Pero es interesante porque me gusta como cambiar, entender, como traer otras maneras de pensar y otras experiencias que te nutran a ti también y te hagan entender que hay demasiadas formas y demasiadas... Es como
culturas, sociedades, formas de ver las cosas, etcétera, ¿no? Y pues sí, lo que me he dado cuenta es como que México es México. O sea, la cultura de México es como... No se influencia por casi nada. Se mantiene muy mexicana. O sea... Sí. Y eso me encanta. Lo respeto muchísimo. O sea, me parece súper, súper genuino, ¿no? Entonces digo, no, es que sí, todos somos latinos. Y yo, bueno, sí, pero siento que México es mexicano, güey. O sea, es otra cosa. Eso está poca madre. Sí, es una percepción de que, claro, tú no lo ves desde adentro, ¿sabes? O sea, desde adentro tú no percibes eso. Claro. Pero sí, güey. O sea, y sobre todo acá en la ciudad. Sobre todo, porque de repente me voy a Guerrero o conozco gente de Veracruz o de Chiapas y digo, o de, ¿cómo se llama? De Chetumal y acá Sí. de Yucatán. Más del sur, Y digo sí. como, acá... Y hasta oigo el acento y digo como, es eso, eso suena más a costa, pues. Wow. Sí. Qué interesante la percepción, ¿no? Como Sí, dices, es no se ve interesante. desde adentro. A veces sí, uno no lo nota, ¿no? Hasta que te mueves y dices, ok. O sea, yo creo que sí, uno tiene que salirse completamente de sus... O sea, ¿cómo te digo? De sus zonas en las que se siente cómodo y en las que normalmente se maneja como para ver, ¿sabes? Hasta dónde te puedes adaptar y qué puedes aprender y qué puedes aportar también. ¿Podemos escuchar algo de tu música que tenga que ver Me con esto? encantaría, por supuesto. Sí. ¿Cómo qué? ¿Qué vamos a escuchar? Ahí traje, exacto, ahí está... El tema se titula es Caribe Latino Disco. Somos Caribe Latino Disco. Somos Caribe, somos latinos. Somos Caribe Latino Disco Funk. Somos Caribe, somos latinos. Somos Caribe Latino Disco. Somos Caribe, somos latinos. Somos Caribe Latino Disco Funk. Somos Caribe, somos latinos. Somos Caribe Latino Disco. Somos Caribe, somos latinos. Somos Caribe Latino Disco Funk.